En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: Este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando la gran solemnidad de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Con este comienzo del Evangelio según San Juan, la Iglesia nos pone en este día en situación de lo que acaba de ocurrir. Son unos versículos, un comienzo bastante simbólico, teológico, podríamos decir. Quizá no lo entendemos muy bien, pero viene bien a veces que nos desborde el misterio, porque ciertamente lo que ha ocurrido esta noche es algo que no puede entrar en nuestra cabeza humana. Lo hemos oído muchas veces, lo hemos vivido a veces desde pequeño, nos lo han contado, lo sabemos, tenemos el portal de Belén en nuestras casas, pero todo es poco para realmente intentar entender qué significa que Dios, todo un Dios, se ha hecho carne. Por eso San Juan utiliza estos términos un poco teológicos para darnos a entender que es difícil de expresar lo que acaba de suceder. Para nuestros hermanos judíos o para nuestros hermanos musulmanes, para cualquier otro credo y mucho más para una persona atea, es casi de risa el decir que Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, se ha materializado en el cuerpo de un niño. Se ha encarnado y podemos besarle, tocarle, y podemos oírle llorar y pasar frío. Quizá nos hemos acostumbrado demasiado a esas imágenes y sin embargo en la Navidad hay un no sé qué que se esparce, aunque los ateos no quieran, que es una obligación a la ternura, una cierta obligación a la esperanza, que como diría alguno, es demasiado bonito para ser verdad. Lo cierto es que solamente hay dos posibilidades y no hay más. Que todo lo que nos han contado no sea más que un cuento, algo propio de la mitología, como Zeus o tantos otros dioses griegos o romanos o antiguos, o que sea verdad. Muchas personas a lo largo de la humanidad han creído que Dios se ha encarnado. Dice Chesterton que la tradición de la Iglesia es la democracia de los muertos. Pues bien, si hubiese que hacer ahora mismo una votación, contando con todos los que nos han precedido, la mayor parte de la humanidad
votaría que Dios existe, que Dios se ha encarnado, y ganaría por goleada la verdad de que Cristo se ha hecho carne. Nosotros vivimos en tiempos en los cuales parece que el mundo vota que no y cree entender que todo esto no es más que un cuento y es pues mitología cristiana. Ayer empecé a leer un libro que no he podido terminarlo porque hemos empezado la misa, pero que estaba en el confesionario intentando acabarlo antes de empezar la misa y estoy deseando retomarlo. Se trata de Barioná, hijo del trueno. Es la primera o una de las primeras obras de Jean-Paul Sartre, el famoso existencialista francés que convivió toda su vida con Simone de Beauvoir, que fueron los dos abanderados de mayo del 68, la libertad sexual, y donde la famosa frase de ella era ni mujer, ni esposa, ni madre. Y él, un ateo recalcitrante toda la vida, acabaría muriendo como ateo y como representante del pensamiento existencialista que dirá que el hombre no es más que una pasión inútil. Una pasión, ciertamente, porque ¿quién puede negar que hay pasión dentro del corazón del hombre? Pero una pasión inútil. Pues bien, Jean-Paul Sartre, antes de empezar a escribir toda su obra, por la cual es tan conocida, una obra llena de pesadumbre, de pesimismo, como tantos otros existencialistas como Camus y demás, escribió esta pequeña obra de teatro, que parece ser que la escribió estando encerrado en la Segunda Guerra Mundial, junto a compañeros suyos que eran católicos, sacerdotes, algunos de ellos, que le pidieron, porque ya entonces tenía dotes de escritor, que escribiese algo acerca de la Navidad para hacerles más llevadera la prisión. Pues bien, el texto es magnífico a la hora de expresar lo que luego se dedicó toda la vida a esparcir, que es la desesperanza. Las razones que tiene el ser humano para vivir desesperado, como una pasión inútil, sin poder levantar los ojos del suelo y sin mucho menos creer que todo un Dios ha venido a salvarnos. No creo más en el Mesías que en todas vuestras fábulas. Veo claro el juego de los ricos y de los reyes como vosotros. Tomáis el pelo a los pobres, le dice el protagonista de la obra, desesperado, a Baltasar, al rey Baltasar. Tomáis el pelo a los pobres con habladurías para que estén tranquilos, pero os digo que a mí no me tomaréis el pelo. Habitantes de este pueblo, ya no quiero ser vuestro jefe porque habéis dudado de mí, pero os lo repito por última vez, mirad a vuestra desesperanza a la cara, porque la dignidad del hombre está en su desesperanza. ¿Qué bien encarna la realidad que a veces nos toca y que el otro día les hablaba en el cuarto domingo de Adviento? Tenemos razones suficientes para tirarnos por la ventana, para no esperar nada, para creer que este mundo es un valle de lágrimas y nada más, para entender que somos pecadores y que no hay manera de cambiarnos, y un largo etcétera donde se meten las pérdidas, los rechazos, las muertes, las ausencias, las soledades y todo lo más terrible del ser humano. Tenemos razones para llorar y tenemos razones para mirar a la desesperanza cara a cara, como dice el protagonista, que todavía no sé qué va a pasar de él, por eso es más todavía acuciante la lectura, y ciertamente creer que no tenemos más que meternos en un rincón y morirnos de asco, sino es suicidarnos, como gran parte de los jóvenes hoy en día se sienten tentados a hacerlo. Los jóvenes, no los mayores, que trabajo mucho con ellos y me lo cuentan. Sin embargo, si es verdad que Cristo ha nacido, lo que dice Baltasar es verdad, porque le responde así:
¿Estás seguro de que no está más bien en su esperanza? La dignidad del hombre se refiere. No te conozco de nada, dice el rey Baltasar, pero veo en tu cara que has sufrido y veo también que te has complacido en tu dolor. Ciertamente que hay algún tipo de cruel gusto en el ser humano en complacernos de nuestro dolor. Parece como que el diablo quiere que nos regocijemos en el dolor y en el sufrimiento. Es algo maligno, pero es algo que lo hemos experimentado todos. Parece que la única alegría que hay en algunos momentos es en el victimismo que se llama ahora, es decir, en alegrarnos de ser víctimas del sufrimiento. Tus rasgos son nobles, pero tus ojos están medio cerrados y tus oídos parecen taponados. Veo en tu rostro la pesadumbre que se percibe en los ciegos y los sordos. Te pareces a uno de esos ídolos trágicos y sanguinarios que adoran los pueblos paganos. Un ídolo huraño, con el ceño fruncido, ciego y sordo a las palabras de los hombres, y que no oye sino los consejos de su orgullo. Porque en el fondo tenemos que reconocer que esa complacencia en nuestro dolor no es más que una manera sutil de orgullo. Los poderosos, los famosos, los ricos, ciertamente que tienen su orgullo y su soberbia, que es con mucho el peor de los pecados, en el que cayó Satanás y de él jamás ha podido salir desde entonces. Y Dios, sabiendo nuestra condición tan material, tan débil, dijo que el ser humano no caiga en ese orgullo, y lo temió como el peor de los pecados. Y por eso permitió nuestra condición menesterosa, nuestra condición humana, nuestra condición débil. Al Señor no le pesan tanto nuestros pecados como a nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque a nosotros nos pesa más el orgullo de haber pecado que el propio hecho de haber ofendido a Dios. Es el orgullo muchas veces el que se complace en el dolor, en el que se arrulla en el victimismo. Sigue diciendo Baltasar: sin embargo, míranos a nosotros, señalando a los Reyes Magos. Míranos a nosotros también hemos sufrido y somos sabios entre los hombres, pero cuando esa estrella nueva se ha elevado, hemos dejado nuestro reino sin dudarlo, le hemos seguido y vamos a adorar a nuestros Mesías. Barioná, tú sufres, y sin embargo tu deber es esperar, tu deber de hombre. Cristo ha bajado a la tierra por ti más que por cualquier otro, porque tú sufres más que cualquier otro. El ángel no espera nada, porque goza de su alegría, y Dios le ha dado todo por adelantado, y la piedra tampoco espera, porque vive estúpidamente en un presente perpetuo. Pero cuando Dios dio forma a la naturaleza del hombre, fundió juntas la esperanza y la preocupación. Ayer el Papa en Roma abrió la Puerta Santa por el año jubilar que empezó anoche. La Iglesia siempre en los años redondos, en el 2000, 2025, 2050, si Dios quiere, 2075, 2100, siempre ha celebrado un jubileo, es decir, un año especial de júbilo. Y el Papa ha querido que el lema de este año sea peregrinos de la esperanza. No es una casualidad. El Papa se da cuenta de que este mundo está enfermo por la desesperanza, lo que le pasa al protagonista de esta obra, lo que le pasa a cada uno de nosotros. Tenemos razones suficientes para creer en la desesperanza. No hay más que poner las noticias. Yo, como no me entero de nada, vivo más feliz que ustedes. No sabía nada de lo de Siria, me lo contaron ayer en la comida. Digo, ay, mira qué feliz vivo yo. No me entero de nada. Pero ustedes que viven todo el día con el televisor puesto, pues están anegados de tristeza, claro, ya se lo he dicho muchas veces, allá ustedes, que sufren porque quieren. Porque en vez de mirar tanta televisión, si mirásemos al niño en estos días, en esta octava de Navidad que se abre ante nuestros ojos desde hoy hasta el día 1, 8 días, como si fuesen uno
para mirar al niño, para llenarnos de la esperanza, entonces nos alegraríamos de que la Iglesia entera haya entrado en un año donde estamos pidiendo a Dios, danos esperanza. Danos esperanza, es decir, en medio del sufrimiento actual, que nadie lo niega, en medio de la situación de la humanidad, que nadie lo niega. Sin embargo, la venida de Cristo cambia completamente todo. No me ha dado tiempo a leer mucho más, pero más adelante dice el protagonista, cuando se va el rey Baltasar y empieza a pensar en voz alta algo que me imagino que será el comienzo de su conversión, cuando se da cuenta de lo que significa lo que ha pasado. Si un Dios se hubiese hecho hombre por mí, y el por mí subrayado, dice el protagonista, le amaría excluyendo a todos los demás. Habría entre él y yo algo así como un lazo de sangre y no tendría vida suficiente para demostrarle mi agradecimiento, porque yo no soy un ingrato. ¿Pero qué Dios sería lo suficientemente loco para eso? No el nuestro, desde luego, siempre se ha mostrado más bien distante. Pues bien, esto ha ocurrido esta noche. Hay un Dios lo suficientemente loco que se ha hecho carne por amor a nosotros. Queridos hermanos, tenemos todo un año, el año del júbilo 2025, como peregrinos de la esperanza, es decir, como todo un año en el que vamos a ir caminando y desenrollando esta esperanza que hoy ha nacido, para poder un día decir como el protagonista, hay un Dios suficientemente loco que en medio del sufrimiento, en medio del pecado, en medio de todos los sinsabores de esta vida, nos puede hacer saltar de alegría y, como ha dicho el protagonista, vivir solamente para Él. Que la Virgen que nos ha traído a Cristo en esta noche nos llene el corazón de esperanza, de la única esperanza que podemos tener. No tenemos nuestra esperanza puesta en nadie, ni en nosotros mismos, menos en nosotros mismos. Ya lo decíamos el otro día, nosotros, pobres, que somos pecadores, que caemos cada 2 por 3, que estamos llenos de achaques, de dolores, de sufrimientos. Nuestra única esperanza, como decíamos el otro día, es desear amarle. Ni siquiera amarle, no sabemos amarle. Por eso insisto en lo que decía el otro día, coged al niño en brazos en estos días y decirle simplemente, te quiero amar, Señor. Te quiero amar, Señor. No sé ni cómo hacerlo, pero sé que tú lo vas a hacer, ¿verdad? Porque si lo más loco del mundo lo has cumplido, que es hacerte carne, el que mi pobre corazón consiga al final amarte, no sé cómo lo harás, pero estoy seguro de que lo harás. Deseo amarte, Señor. Deseo amarte, Dios mío, que te has convertido en un niño que puedo abrazar, tocar y besar.